¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy jueves 29 de enero, y la noticia más importante tiene que ver con el accidente aéreo en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. La Aeronáutica Civil ya adelanta las investigaciones para conocer las causas que llevaron al accidente aéreo registrado, como decimos, en esta región del Catatumbo, en el vuelo que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en un avión de la compañía privada Searca que brindaba servicios a la aerolínea Satena. Cristian Santiago. La Aeronáutica Civil informó que la aeronave siniestrada fue fabricada en 1995, contaba con cerca de 32.000 horas de vuelo, motores con 28.000 y 31.000 horas y tenía permisos de certificación de aeronavegabilidad vigentes al momento del accidente. Las autoridades avanzan en la recolección de evidencias, incluyendo análisis de la operación, la aeronave y las condiciones meteorológicas adversas que estuvieron presentes en la zona. Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil, se refirió a este tema. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Álvaro Bello, director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, aseguró que no hubo un reporte de emergencia previo al accidente, ni se confirmó la activación de la radiobaliza. Pero no hubo una última comunicación donde existiera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave. Sí. La baliza está en proceso de investigación en este momento. Los cuerpos fueron rescatados por organismos de socorro, integrantes de grupos de ambulancia y la comunidad que llegó a la zona. Inicialmente fueron llevados al municipio de la Playa de Belén y posterior a ello se hará su traslado a la ciudad de Cúcuta, a la unidad de medicina legal. Entre tanto, la Aeronáutica Civil reveló el informe preliminar de la investigación sobre la avioneta en la que viajaba el cantante Jason Jiménez y 5 personas más que, recordemos, perdieron la vida al salir del aeropuerto de Paipá, en el departamento de Boyacá. Según el estudio, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los últimos días previos al accidente y ya en el día de los hechos, tras el despegue, perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose el incendio. Alejandra Bello. La Aeronáutica Civil reveló nuevos detalles del accidente aéreo ocurrido en Paipá, Boyacá, en el que murió el cantante Jason Jiménez junto al piloto y 4 integrantes de su equipo. Según el informe preliminar, el avión perdió altura segundos después del despegue y se estrelló contra el terreno. La investigación descartó fallas estructurales en el vuelo y confirmó que no hubo explosión en el aire. El incendio se produjo únicamente después del impacto al romperse los tanques de combustible. La aeronave había salido recientemente de mantenimiento, tenía sus documentos al día y el piloto contaba con licencias vigentes. Durante la inspección se encontró que las alas y los motores presentaban daños o por impacto y fuego posterior. Las hélices mostraron marcas de baja energía, un dato clave para determinar el nivel de potencia en el momento de choque. El fuselaje y la cabina fueron las zonas más afectadas por el incendio, lo que impidió recuperar instrumentos de vuelo. Las autoridades aclararon que este es un informe preliminar y que por ahora no hay una causa definitiva. La investigación continuará con apoyo de organismos internacionales. Hablamos ahora de noticias políticas porque mañana se sabría si Iván Cepeda puede participar o no en la consulta del pacto histórico. Es importante recordar que hay una duda jurídica porque el senador Cepeda ya hizo parte de la consulta de ese partido de octubre y la ley no permite estar en 2 consultas. Mateo Piñeros. El Consejo Nacional Electoral podría tomar este viernes una decisión de fondo sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, es decir, la coalición de la izquierda. Recordemos que esta consulta se inscribió ante la registraduría, pero esa entidad le pidió al CNE que se pronuncie sobre la viabilidad de esa coalición, pues el senador Iván Cepeda ya participó en la del pasado mes de octubre del pacto histórico y la ley dice que los candidatos solo pueden ir a una consulta interpartidista. El CNE discutió el tema este miércoles y se conformó una comisión de 3 magistrados, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry, cercanos al petrismo. Ellos deberán estudiar el tema y lo presentan en la sala plena del viernes. Justamente a propósito de las consultas, empezaron los contactos entre 2 antiguos aliados que estaban distanciados, pero que ahora se reconciliaron y podrían armar una tercera coalición de centro. Claudia López y Sergio Fajardo se reunieron en horas de la mañana de este miércoles
acordaron avanzar en las conversaciones, pero aún no se ha concretado esta consulta que está impulsando Claudia López y a la que invitó también a Mauricio Armitage y a Juan Fernando Cristo. López y Fajardo volverán a conversar. Recordemos que las diferencias de los dos candidatos se dieron por la decisión de la exalcaldesa de Bogotá de apoyar en segunda vuelta al actual presidente Gustavo Petro en las elecciones del 2022. De otro lado, el Partido del Trabajo negó que haya avalado a la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, para que participe como su candidata en la consulta de la izquierda denominada Frente por la Vida. Miguel Cardosa. El Partido del Trabajo negó haber invitado a Diana Osorio para otorgarle el aval y permitirle participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo. La aclaración se dio luego de que el martes la campaña de Daniel Quintero informó que había recibido una carta con esa supuesta invitación. Sin embargo, ayer el partido desmintió el documento y denunció que las firmas de sus directivos nacionales fueron falsificadas. El secretario general del Partido del Trabajo, Marcelo Torres, aseguró que la carta es enteramente apócrifa y del todo falsa. Además, señaló que no corresponde a ninguna decisión oficial de la colectividad. Desde la cuenta oficial del partido, advirtieron que los autores son fuerzas extrañas y con oscuros propósitos. Por su parte, el equipo de Daniel Quintero respondió que esa fue la carta que llegó a la campaña y que estaban verificando el desmentido, aunque señalaron que otros partidos anunciarían su respaldo a Diana Osorio, entre ellos el Partido Ecologista. Osorio está dispuesta a ser candidata. Pero dada la injusticia y el atropello que están cometiendo contra Daniel Quintero, yo digo, bueno, vamos, igual, ese ha sido, digamos, como la motivación, el fuego que nosotros hemos tenido como pareja. De hecho, nos enamoramos, fue hablando de política. En medio de este panorama, Roy Barreras pidió que al menos una mujer sea incluida en la contienda y propuso realizar 3 debates entre los aspirantes, iniciativa que contrasta con la posición de Iván Cepeda, quien ha reiterado que no participará en debates. Y en el foro económico que reunió a 8 mandatarios de América Latina y el Caribe, fue el escenario para que el presidente Gustavo Petro se viera cara a cara con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa en el marco de una guerra arancelaria que, lejos de acabar, por el contrario, se agudiza. En su discurso, Petro aprovechó para buscar una conversación bilateral y plantear un pacto contra las mafias. Catherine Ávila. El presidente Gustavo Petro moderó su discurso sobre Venezuela durante el foro económico de la CAF, que reunió a 8 presidentes de América Latina y el Caribe. A diferencia de intervenciones anteriores, aclaró que no estaba defendiendo a Nicolás Maduro, aunque insistió en que cualquier juzgamiento en su contra no debería darse en Estados Unidos. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las 3 Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. El encuentro realizado en Panamá también sirvió como telón de fondo para un cruce político no resuelto entre el mandatario colombiano y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. En medio de la guerra arancelaria que sigue escalando, Petro propuso abrir un diálogo directo y avanzar en un acuerdo conjunto contra las mafias criminales que operan en la frontera, pero la invitación no tuvo respuesta por parte de Ecuador. Noboa habló después del presidente colombiano y evitó referirse al planteamiento. No hubo reunión bilateral y ambos jefes de Estado regresaron a sus países. Mientras tanto, en Bogotá, el Ministerio de Agricultura anunció nuevas medidas contra Ecuador, un arancel del 30% a las importaciones de arroz, además de restricciones al transporte terrestre de este producto y sus derivados. Y la Corte Constitucional aprobó la recusación de la Presidencia de la República al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que sea parte del proceso, porque en una entrevista se refirió a los decretos de la emergencia económica. Sergio Barbosa. Uno de los asuntos pendientes en la sala plena de la Corte Constitucional era estudiar el impedimento que presentó el magistrado Jorge Ibáñez, presidente de esa corte, y quien en días pasados radicó un impedimento para que sus colegas decidieran si lo apartaban o no de la discusión sobre la emergencia económica. En ese sentido, la decisión por unanimidad fue que el magistrado Ibáñez no participará del debate y tampoco podrá votar en lo que tiene que ver con ese expediente en concreto. Esto en la práctica significa que serán 8 los magistrados quienes tomen decisiones sobre la emergencia económica
económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, luego de la recusación que radicó la presidencia en contra de Ibáñez, donde pedía apartarlo del estudio de las demandas sobre la emergencia económica. El mismo presidente de la Corte presentó una solicitud de impedimento ante sus colegas para que evaluaran si él realmente habría prejuzgado el decreto, cuestionado durante varias entrevistas que le concedió a distintos medios de comunicación. Así las cosas, el presidente de la Corte no participará en el debate de la emergencia económica. Y cambiamos de tema porque el pedido del presidente Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela fue cuestionado en las últimas horas por la líder opositora María Corina Machado, quien le recordó al mandatario la escasa imparcialidad de la justicia venezolana. En Caracas, Santiago Martínez. Para la Nobel de Paz y líder de la oposición María Corina Machado, llama a mucho la atención, dice ella, que el presidente colombiano Gustavo Petro haya solicitado que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro para que sea juzgado en tribunales de Venezuela. Machado le preguntó al presidente Petro si está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del oficialismo sabe que puede terminar detenido. La líder opositora subrayó que bajo el chavismo no ha habido una sola sentencia en contra del gobierno y a favor de un particular. Una declaración de María Corina Machado a la salida de una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, donde ella le solicitó que haya una transición real en Venezuela. Escuchamos. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. María Corina Machado, a la salida de esta reunión con Marco Rubio, insistió en que son horas y días decisivos para el futuro del país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como una de las personas que mejor entiende el hemisferio. Y cerramos hablando de deportes porque en la Liga de Campeones ya están definidos los clasificados a octavos de final. También avanza la tercera jornada de la Liga Colombiana con un Millonarios que llega a su tercera derrota consecutiva y con la destitución del técnico Hernán Torres. Gerardo Sojo. Culminó la octava jornada de la Champions League y se definieron clasificados a octavos, equipos de playoff y eliminados. Directamente entraron a los octavos de final el Arsenal, el Bayern Múnich con Luis Díaz, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez y Manchester City. En lo que concierne a los playoffs, serán integrados por el Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, el Galatasaray de Yasser Asprilla y Davinson Sánchez, entre otros equipos. La próxima fecha de la Champions será el 17 y 18 de febrero de ida y de vuelta será el 25 y 26 de febrero. De aquí saldrán los contendores de los clasificados directamente a octavos de final. En el fútbol colombiano transcurre la tercera jornada de la Liga Betplay. Ayer, el día empezó con el partido Alianza contra Boyacá Chicó con un empate 1-1. Posteriormente, Santa Fe jugó contra el Deportivo Pereira con un resultado de 2-2. Y en la noche, Millonarios jugó contra Pasto en calidad de visitante y perdió por tercera vez consecutiva 2-1. Hoy, Águilas Doradas jugará contra el Deportivo Cali a las 4 de la tarde. A las 6:10, Jaguares enfrentará al Internacional de Bogotá. Y en la noche, a las 8:20, América recibirá al Once Caldas. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.